Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Juanes, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y en esta hora pues les voy a explicar un poco de lo que es acerca del circuito serie y el circuito paralelo, ¿verdad? Esto es en relación a la clase que estamos cursando en este momento, que es Física 3. Bueno, para comprender un poco lo que es un circuito serie y un circuito paralelo, pues es necesario retroceder al hombre, al científico que descubrió los tres parámetros básicos de la electricidad, que fue George Simon Ohm, que él relacionó lo que es el voltaje, la corriente y la resistencia. En este caso, pues es importante saber lo que es el voltaje. El voltaje es la presión o la fuerza que impulsa a los electrones. Por ejemplo, en este caso, esta va a ser una fuente de voltaje que va a ser lo que va a impulsar los electrones. ¿Qué son los electrones? Es la corriente que circula, pues, va a ser la corriente que circula a través de todo este conductor que va a ser impulsada por el voltaje. Pero para ello tiene que haber una resistencia que es la que se va a oponer a la corriente, de manera que se oponga, pues, por ejemplo, en este caso es una lámpara, pues se va a encender. Es muy importante saber que va a depender de la potencia de la lámpara. Si una lámpara es muy fuerte, pues va a exigir mayor corriente, mayor voltaje. Pero si no es de mucha potencia, pues va a ser un poco más reducido el voltaje. Para comprender, pues George Simon, como les mostraba anteriormente, descubrió lo que es el voltaje, la corriente y la resistencia, ¿verdad? En este caso, pues, primero voy a realizar este circuito que es el serie. Pero es muy importante saber las características de cada circuito. Por ejemplo, en un circuito serie, el voltaje total, si tengo 120 voltios, se va a dividir en cada una de estas resistencias, ¿verdad? El voltaje total lo voy a tener sumando el voltaje en cada una de estas resistencias. La resistencia total del circuito va a ser la suma de cada una de ellas, ¿verdad? Y la corriente que tengan va a ser la misma en cada lámpara, ¿verdad? O sea que la corriente total va a ser la misma en cada una de ellas. Y para obtener la potencia, pues igual solo se suman cada una de las potencias del circuito. En este caso, pues vamos a proceder a realizar lo que es un circuito serie, ¿verdad? Como les dije anteriormente, pues un circuito serie, una resistencia está seguida de la otra y forma un solo camino la corriente. Por ejemplo, aquí va a entrar la corriente y va a formar un solo camino, va a bajar, va a llegar aquí y un solo camino, ¿verdad? No se va a dividir entre las resistencias porque eso es lo que caracteriza a un circuito serie. Por ejemplo, pues aquí tenemos un interruptor, ¿verdad? Tenemos dos lámparas y tenemos nuestra fuente de voltaje. Estas dos lámparas son las que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, procedemos pues a aplicarle voltaje. Por ejemplo, aquí el interruptor está abierto, o sea, no hay paso de corriente en este momento, pero al presionar el interruptor se cierra, entonces va a producir una corriente a través de toda la resistencia. Vamos a probar. Ahí ya tenemos el paso de la corriente, ¿verdad? Pasa por el conductor y circula por cada una de las lámparas. Por ejemplo, esta es una de las características del circuito serie. Si una lámpara falla, automáticamente fallan las dos. ¿Por qué? Porque si falla esta lámpara, toda la corriente que viene aquí, y si falla ya no va a pasar a la otra. Vamos a hacer la prueba. Un ejemplo, si falla esta lámpara, la otra también se apaga, porque el voltaje ya no pasa a la otra. Aquí hacemos la prueba, soltamos, se apaga, ¿verdad? Entonces, esa es una de las desventajas del circuito de serie, ¿verdad? Contrario al paralelo, que si en el paralelo falla una resistencia, la otra siempre se va a mantener encendida. Eso es lo que más se usa a nivel residencial del circuito paralelo. Y aquí pues tenemos, bueno, lo que les explicaba, y también hay fórmula. Aquí tenemos una fórmula. El voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Y para obtener la corriente, solo despejamos corriente igual a voltaje entre resistencia. Y para obtener la resistencia, va a haber voltaje entre la corriente. Por ejemplo, aquí tengo una resistencia de 15 ohmios
y la otra es de 8 ohmios. Tengo un voltaje de 120 y puedo encontrar aquí la corriente. ¿Cómo encuentro la corriente total? La corriente total va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Entonces tengo un voltaje de 120 voltios entre una resistencia de 13 ohmios, ¿verdad? Entonces, al dividir 120 voltios entre 13 ohmios, pues ahí nos va a dar el resultado, ¿verdad? Solo es de sustituir los valores, ¿verdad? Entonces, ahora aquí vamos a probar. Se apaga esta, se apaga la otra. ¿Por qué? Porque aquí llega la corriente a la primera, pero el retorno de esta no va a llegar a su destino. ¿Por qué? Porque aquí ya no va a pasar corriente. Correcto. Entonces es una desventaja del circuito serie. Y ahora, pues, ahora voy a desmontar esto y hacer rapidito lo que es el circuito paralelo. Bueno, para obtener el circuito paralelo, pues, voy a sustituir aquí en esta resistencia, ¿verdad? Entonces siempre es importante desconectar todo a la hora de hacer, para así evitar cualquier tipo de accidente. Entonces aquí vamos a sustituirlo, vamos a hacer un poco rápido. Entonces lo vamos a hacer así para poder conectar esta lámpara. Entonces aquí pues vamos a hacer la conexión. Aquí ya tenemos la primera lámpara. Ahora vamos a proceder a conectar la segunda. Aquí pues. Aquí vamos a conectar la segunda lámpara. Ahorita estamos realizando lo que es el circuito paralelo, ¿verdad? Que en un circuito paralelo, pues, cuando falle una lámpara, no importa si falla una, la otra siempre tiene que funcionar. Entonces, aquí venimos, vamos a empalmar aquí, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tenemos la salida, una lámpara, y este es el retorno, ¿verdad? Entonces aquí lo hicimos un poco rápido, ¿verdad? Lo más rápido que pudimos. ¿Qué pasa aquí entonces? Ahí encienden las dos, ¿verdad? Lo mismo que un circuito serie, cuando apretamos el interruptor, encendía las dos, pero si estaban buenas las dos, por ejemplo en este caso, si suelto aquí, mire, entonces siempre funciona una, entonces es una de las características del circuito paralelo. ¿Qué pasa con un circuito paralelo? Bueno, aquí hice un pequeño dibujo de un circuito paralelo. Aquí las dos resistencias están paralelas. ¿Qué pasa aquí? Aquí aplicamos el voltaje, circula una corriente, aquí ya cerramos el interruptor, pero aquí hay un punto de conexión, que fue el que hice ahorita. Uno hasta lámpara y aquí. ¿Qué pasa aquí? Si una falla, no importa si falla una, porque el punto está antes de fallar la lámpara, entonces la otra sí puede funcionar. Y en la neutra igual hay un empalme también, que es el retorno. Si esta falla, igual siempre el retorno conduce y llega a su destino. Y por eso están las dos fases, ¿verdad? Hacemos la prueba, soltamos uno e igual, siempre funciona uno. Y en un circuito paralelo, el voltaje total va a ser el mismo en cada lámpara, a diferencia del circuito serie.
la resistencia total del circuito va a ser menor que la menor resistencia. Es decir, si yo tengo una resistencia de 8 ohmios aquí y una de 10, la resistencia total de estas dos va a ser menor que 8, ¿verdad? Va a ser menor que la menor resistencia del circuito. Y la corriente total en cada una de ellas va a ser la suma, o sea, lo contrario de un circuito serie. Bueno, esta fue una explicación un poco rápida, un poco sencilla, solo para aprender un poco más de lo que es el circuito serie paralelo, ¿verdad? Que, como lo dije anteriormente, fue lo que descubrió el físico alemán Georg Simon Ohm. Bueno, de mi parte ha sido todo, muchas gracias.